Buenas noches, padre. Buenas noches para todos, ya vamos a empezar. Bienvenidos. Hola, padre. ¿Qué tal, chiquita? ¿Cómo está, padre? Muy bien, gracias. ¿Tú qué tal? Bien, ¿y tú? Muy bien. Perdóname que esté aquí. Ya, padre, que tenga una buena noche. Dios, que descanses, un abrazo. Buenas noches, padre, otra vez uniéndome. Buenas noches, su merced, bienvenido. Si era que no me había podido no me había podido unirme los anteriores. Bueno, bendito sea Dios que sí pudo. Bienvenido, mi hermano. Gracias, padre. Que saludes de acá. Igualmente, saludos para todos. Bueno, ahora sí, qué pena, es que no los podía ver en el chat, pero ya aquí ya lo armé todo. Muy buenas noches para todos, para los que veo por aquí, ahora sí los saludo, Amandita Flores, Andrea Mora, Jesús Alfredo, Jonathan, buenas noches mi hermano, Juan David, bueno, es María Auxiliadora, Nancy Velázquez, Nidia Ruiz, Paola Vergara, bueno, Talento Humano, Viviana Valenzuela, Wendy, Natalia Becerra y quienes van llegando, muy buenas noches, bienvenidos. Vamos a disponernos para iniciar este encuentro. Este es nuestro séptimo encuentro y hoy vamos a empezar a abordar el Pentateuco. Entonces, bueno, tenemos varias cositas que mirar, así que comencemos sin más preámbulos. Espero todos estén teniendo una bonita semana, que las cosas se encuentren bien. Vamos entonces a disponernos para entregar en las manos de Dios este encuentro que vamos a tener. Por eso yo los invito para que nos pongamos en la presencia de Dios. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Vamos a entregarle a nuestro Señor este tiempo que vamos a compartir juntos. Y lo primero que le vamos a entregar es nuestra vida. Solo Dios conoce las cosas que cada uno de los aquí presentes está viviendo, sus angustias, sus preocupaciones. Por eso vamos a entregarle todo eso al Señor, con profunda confianza. Cuéntale ahí al Señor cómo estás. Dale gracias por las bendiciones que te ha dado en la vida. Pero también entrégale todo eso que te preocupa. Señor, te entrego esto. En este momento quiero dedicarme a aprender un poco más de tu palabra. Por eso te entrego esto que tengo en el corazón. Te doy gracias también porque me amas. Y vamos a pedir la gracia de su Espíritu Santo que nos acompañe, que sea Él el que nos ilumine en esta noche, que abra nuestro entendimiento, nuestro corazón para comprender su palabra. Sopla en mí, sopla en mí,
Espíritu Santo, sopla en mí, sopla en mí, sopla en mí, Espíritu Santo, sopla en mí. Qué bonito que se lo puedas decir ahí, donde estás. Pídele a ese Espíritu de Dios que sople en ti. Sopla en mí, sopla en mí, Espíritu Santo, sopla en mí, sopla en mí, sopla en mí, Espíritu Santo, sopla en mí. Ayer ya pasó, te necesito hoy, Espíritu Santo, sopla en mí. Ayer ya pasó, te necesito hoy, Espíritu Santo, sopla en mí. Vamos a hacer una vez más. Sopla en mí, sopla en mí, Espíritu Santo, sopla en mí, sopla en mí, sopla en mí, Espíritu Santo, sopla en mí. Sopla en nosotros, Espíritu de Dios, y permítenos ser llenos de tu sabiduría, de tu entendimiento. Nos entregamos a ti, Espíritu Santo, para que hagas tu obra en nosotros. Y saludemos a nuestro buen Padre Dios diciendo juntos: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a comenzar entonces con nuestra sesión de este día. Hoy vamos a comenzar nuestra inmersión en la Biblia. Ya hemos empezado un poco. En los encuentros anteriores hemos conocido algunas cosas de la cultura, generalidades de la Biblia, hemos visto cómo se estudian los textos bíblicos, vimos un poco algo de historia del pueblo de Israel, la situación geográfica tan particular que tenían, las lenguas en las que se escribió la Biblia, etcétera. Muchas cosas que de seguro, a medida que nos metamos más en los textos, nos van a ayudar a encontrar su sentido más profundo. Por eso, bueno, ustedes tenían una tarea y era empezar a leer los 2 primeros capítulos del Génesis. Cuéntenme por el chat si la hicieron o no. O sea, sí, Pablo, la verdad no tuve tiempo. Y si la hicieron, de pronto alguien que se anime a contarme qué leyó y qué le llamó la atención. Alguien breve que brevemente nos comente así antes de entrar en materia. ¿Quién se anima? Bueno, Joana Gómez. Joana, cuéntanos cómo te fue con esa tarea. Buenas noches a todos. Sí, padre, yo estuve leyendo los 2 capítulos. Pues quisiera como de pronto usted en un momentico nos ayudara
a poder tener claridad e identificar exactamente sobre qué género estaríamos trabajando esos capítulos del Génesis Ajá. y poder identificar exactamente cómo interpretar, por ejemplo, ahí el tiempo, ¿sí? Sería importante. Y otra cosa, no sé hasta qué punto se pudiera relacionar lo que conocemos como la creación desde el enfoque desde la ciencia, desde un conocimiento de una teoría de un Big Bang y de una creación del universo de manera científica, cómo relacionarlo según el género literario sobre lo que nos cuenta el Génesis de la creación de Dios. ¿Sí? Ajá. De pronto dejémoslo hasta la naturaleza, porque no sé si de pronto ya haya un poquito más de profundidad, ya lo que sea con respecto al hombre, pues, que ese ya tiene otro tema ahí en ciencia. Tendría como esas tres dudas o más bien como aclaraciones sobre esos capítulos que leímos. Ok, entonces a ver, Joanita, si te entendí. ¿Quieres que miremos un poco de qué género literario estamos hablando y también ¿Sí? cómo todos estos descubrimientos científicos se pueden empatar con esta verdad que está allí en los libros? Y la Sí, tercera, señor. perdóname, Joana. No, sí, tal vez es solamente es ahí, como el género y cómo podemos, y los tiempos, cómo poder interpretar los tiempos, Listo, ¿sí? listo, perfecto. Ahí el tiempo del día que narra el libro. Bueno, Joanita, muchas gracias por tomarte el tiempo de leer y estoy seguro que esas inquietudes tuyas las tienen más de uno aquí en este grupo de los que leyeron. Me alegra ver que varios, o sea, sí hicieron la tarea, por aquí Jamie Rincón, veo que Nidia también han hecho la tarea, entonces, qué chévere eso, ¿sí? Muy bien. Luz Marina, no te preocupes. En la reunión anterior hablamos un poco de la cultura bíblica, ¿sí? De cómo otros grupos culturales, otras ciudades, países, imperios, tenían también su propia religión. Y la manera como esa religión de ellos, esa cultura que tenían, sus creencias, pudieron rodear a este grupo judío y lo cual influenciaría en la escritura como tal. Entonces fue un poco el tema. En el aula que Jonathan muy amablemente nos ha ayudado a mantener, allí están los encuentros anteriores por si quieres ver las diapositivas y demás. Pero para nuestro tema de hoy, no te angusties que vas a poder hacerlo perfectamente. O sea, no te vas a sentir perdida, mejor dicho, a eso me refiero. Entonces, bueno, muy bien. ¿Alguien más quiere opinar algo de lo que leyó, algo que le ha llamado la atención, que quiera compartirlo? Si es así, escríbanos por el chat y le damos la palabra. ¿Alguien más se anima a compartir de lo que leyó, qué le llamó la atención? Bueno, mientras tanto doy la bienvenida a Miriam Campos. Bienvenida, qué bonito que pudiste conectarte. Y bueno, ya te irás empapando de en qué vamos y de cómo lo estamos trabajando. Bueno, a mí no me llegaron chat de nadie más. Están tímidos hoy. ¿Ni uno más se anima? A ver, 5, 4, 3, 2, 1. Listo. Bueno, Luz Marina, cuéntanos un poquito. Buenas noches. ¿Cómo te fue con la lectura del libro? ¿Qué inquietudes surgen? Es de la Génesis 1 y 2, el capítulo 1 y capítulo 2, ¿no es cierto, padre? Correcto. Ok, pues a mí, digamos, en cuanto a dudas, bueno, dudas, no creo, pero de todos modos, pues, yo lo único que veo es que Dios lo hizo todo perfecto, su creación es hermosa y no sé, pues, solamente lo hace Él, y en cuanto a dudas no le veo ninguna. Está perfecto. Pero mira que tú nos estás ya adelantando algo que vamos a ver hoy y es el mensaje teológico de ese libro. Tú dices hermosamente, yo veo que Dios todo lo hizo perfecto y qué bonito también ese aporte que nos das. Entonces, Ok, padre. gracias, Luzmita. Dios te bendiga y muchísimas gracias.
Y bueno, entonces vamos a entrar en materia, vamos a ver si se van respondiendo poco a poco esas dudas que nos plantea Joana, las vamos a ir mirando, metámonos un poco en cintura. Como les había dicho, hoy vamos a empezar a hablar del Pentateuco, y con el Pentateuco se abre nuestro Antiguo Testamento. De él ya hemos hablado. ¿Se acuerdan que una vez vimos el mapa, un mapa en una diapositiva donde decía más o menos cuándo empezó la tradición oral de los libros, cuándo empezaron a ponerse por escritos? Y en ese mapa veíamos que el Antiguo Testamento tiene una historia de una cultura muy antigua, ¿sí? Un pueblo que ha sido interpelado por Dios y que podría datar más o menos desde 1800 antes de Cristo. Mira que estamos hablando de 18 siglos antes de que naciera Cristo, ¿sí? Entonces es una cultura bastante antigua y esa es la antigüedad que tienen los textos que tenemos en el Antiguo Testamento. Más de 1800 años aproximadamente hay aquí de historia, de tradición de ese pueblo que se ha sentido interpelado por Dios, que lo ha buscado, lo ha llamado, lo ha escogido. Este Antiguo Testamento inicia con el Pentateuco. Esa es la primera parte. Y hay algo curioso respecto al Pentateuco, y es que todas las Biblias empiezan por esos 5 libros. Tú vas a encontrar que algunas versiones cambian de orden, entonces muchos de ustedes estaban preocupados porque decían, uy, pero mi Biblia tiene esos libros al final, ¿qué pasa? La Biblia hebrea, la Biblia protestante podrán quitar, poner, pero hay algo común, todas las Biblias y empiezan por el Pentateuco. Y decíamos que el Pentateuco está conformado por esos 5 primeros libros que ya todos nos sabemos de memoria: Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. 5 libros que forman el Pentateuco. Estos 5 libros son como los libros que ponen los fundamentos de todo cuanto existe. Cuando hablo de fundamentos, hablo de las respuestas acerca de las preguntas sobre el origen, el fundamento de todo, cómo es que todo comienza. Entonces, por eso en este Pentateuco vamos a encontrar elementos de cómo comienza la humanidad. Pero no solo la humanidad como tal, sino también cómo comienza la historia de ese pueblo de Israel, de dónde es que surgió ese pueblo, por qué, cómo se formó, y también, como es fundamento, pues cuáles son las leyes que van a ayudar a ese pueblo a vivir en comunión con Dios, cuáles son esas leyes que van a regular la vida social, la vida religiosa del pueblo como tal. Como esos temas se encuentran en el Pentateuco, por eso hablamos de que los 5 libros son libros fundacionales, libros que dan el fundamento al pueblo acerca del origen de todo, el origen del pueblo y el origen de la ley. Allí encontramos personajes que han marcado la historia no solo de la cristiandad. Ustedes se han dado cuenta, por ejemplo, que ahora sacan películas futuristas y a veces a la robot le llaman Eva, ¿no? Como queriendo simbolizar ese nuevo comienzo. O sea, estos personajes han quedado en la mente de cientos de personas que han sido marcados por esa cultura cristiana. Por ejemplo, está el Jardín del Edén. Esa es una imagen que cristianos y no tan cristianos conocen por lo general todos. Adán y Eva. Te aseguro que está presente en el imaginario de todos también. El diluvio, Noé, Abraham, Moisés y el faraón. Son historias que han llenado la televisión, producciones de cine, que siempre nos llegan en Semana Santa también, y que han sacado recientemente cosas con estas historias. Y eso está marcando la cultura occidental fuertemente, que ha sido impactada por el cristianismo. Entonces estamos hablando de un grupo de libros cuyas ideas, cuyo mensaje ha permeado, diríamos, toda la cultura occidental. Cuando hablamos de Pentateuco, esa palabra sería Pentateuge, y esa palabra traduce literalmente penta, esa la sabes. Cuando hablamos de pentágono en matemáticas, acuérdate, una figura que tiene 5 lados. Entonces, penta, esa raíz significa 5. Y teuge es una palabra que significa estuche. Entonces, 5 estuches, haciendo referencia a los estuches en los cuales se guardaban los rollos de estos libros para portarlos con mayor facilidad. Entonces, como se contenían en esos 5 estuches los rollos de los 5 libros,
pues asumió esa palabra Pentateuco, la denominación para este primer grupo de libros bíblicos. ¿A quién se le atribuye esto? Se le atribuye fundamentalmente a los traductores de esa versión de los 70. Acuérdate que cuando hablamos de las versiones bíblicas, hablamos de que hay una versión llamada de los 70, en donde la palabra de Dios, el Antiguo Testamento, fue traducido al griego. Y esa traducción griega es la versión de los 70. En esa versión es donde esos traductores griegos ponen por primera vez a estos 5 libros el nombre de Pentateuco. Pero esos libros también tienen otros nombres, por ejemplo, dentro del judaísmo. Esto te lo doy como información simplemente. Al Pentateuco también lo conocen como nomos, es decir, la ley. Y el pueblo judío va a hablar mucho de esos libros de la ley y los profetas, la ley y los profetas. Si algunos se acuerdan en el Nuevo Testamento, en los Evangelios, siempre se habla mucho de la ley y los profetas. Entonces mira que ese grupo de la ley va a hacer referencia al Pentateuco también. También la Torá, esa palabra hace referencia a estos libros, en cuanto la Torá es una instrucción o enseñanza y se relaciona con ellos. En hebreo, y eso ya lo sabías porque lo habíamos hablado, los libros se llaman por la primera palabra con que comienzan. Entonces aquí estos libros tienen un nombre distinto. En hebreo, por ejemplo, la palabra hebrea con la que inicia el Génesis, en nuestra traducción es en el principio. Vamos a verificarlo para no decirles cosas que no. En efecto, en el principio creó Dios. Ese en el principio, en hebreo, se dice Bereshit. Y la palabra Bereshit es eso, en el principio, Bereshit. El nombre de este libro no es Génesis en el hebreo, se llama Bereshit, porque es su primera palabra. La primera palabra del Éxodo son los nombres. Y en hebreo es Shemot. Entonces es Shemot y no Éxodo. El Levítico es Wayira. Bueno, es que yo no sé hebreo, te lo tengo que confesar, pero más o menos así se pronunciaría según la escritura. Wayira. Me enredo un poco. Pero y hace referencia al llamar. Finalmente seguimos con los números. Y ese se llamarán Bemidbar, que hacen referencia a en el desierto, y finalmente el Deuteronomio, que es Devarim, y hace referencia a las palabras. Estas son las primeras palabras de cada uno de los libros y por eso reciben ese nombre en el hebreo. Esto es solo para que lo conozcas, como parte de esta cultura bíblica. Así que no te angusties, no necesitamos conocer más de eso, sino saber que en el texto hebreo los nombres de los libros están dados por la primera palabra con la que comienzan. En cambio, cuando se hace la traducción al griego, los nombres no van a ser la primera palabra, sino que se va a buscar que esos nombres hagan como un resumen del contenido, ¿sí? Entonces, así es como ya no se llamará Bereshit, sino que se llama Génesis, porque está hablando de los orígenes. Entonces, por eso se llama Génesis. El Éxodo, pues hombre, nos está narrando una salida. El pueblo sale rumbo a la tierra prometida luego de la esclavitud de Egipto. ¿Qué es eso? Un éxodo, y así le pusieron el nombre. El Levítico en griego sería Leviticón, es el libro de los levitas. Y quiero que te acuerdes, si no lo hemos hablado, que de las 12 tribus de Israel, hay una que es la tribu de Leví. Y esa es la tribu donde salen los sacerdotes que servirán dentro del pueblo. Entonces es una tribu sacerdotal. Luego, estos textos, pues, son libros donde hay leyes relacionadas con el culto y demás, escritas por sacerdotes, y por eso le ponen ese nombre, Levítico. También tenemos el libro de los números, y pues ese nombre sale cuando los traductores griegos pues se dan cuenta que hay un poco de cifras relacionadas con un censo. Entonces, pues, ¿cómo le ponemos? Pues los números. Y finalmente está el Deuteronomio, que hace referencia, nomos es ley, deutero, segundo, a una segunda ley, que hará referencia a la segunda ley que manifiesta Moisés al pueblo para que sea cumplida. Eso en cuanto a los nombres de estos libros, al por qué se llama Pentateuco, y ahora
vamos a hablar un poquito, brevemente, como así introduciendo, porque ya volveremos sobre ello cuando nos metamos un poco en cada uno de los libros, en cuál es el orden y el contenido de esos libros. Estos libros tradicionalmente se le atribuían a Moisés y se creía que todos habían sido escritos por Moisés. Más adelante, cuando se adelantan todos los estudios, cuando se va desarrollando la ciencia un poco, cuando la ciencia sobre todo del análisis literario y demás de los textos, histórico y demás, se descubre que allí hay varias manos y no un único autor y que es correcto atribuirlos a Moisés por el periodo en que fueron escritos, sino que tiene varios autores y no necesariamente Moisés como autor de los 5. El orden ya lo conoces: Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomios. El Génesis, su tema fundamental es los orígenes de la humanidad. Y por otro lado también el origen del pueblo de Israel a través de las historias de los profetas, los patriarcas, perdón, no profetas sino patriarcas, los patriarcas, acuérdate, Abraham, Isaac, Jacob, esas historias de esos fundadores de este pueblo están allí. En el Éxodo ya se nos va a hablar del nacimiento de Moisés y mira que eso implica una unidad, porque en este libro no muere Moisés, Moisés morirá hasta el Deuteronomio. Entonces, en el Éxodo se habla de que nace Moisés y se cuenta todo lo de la estancia en el desierto por parte del pueblo de Dios. El libro central va a ser el Levítico. Como te lo decía hace rato, allí se habla fundamentalmente de todos los aspectos relacionados con el culto en el templo. Y hay un ritual especial, de eso hablaremos cuando lleguemos al Levítico, y es la fiesta del Kipur. Así que dejémosla ahí en el tintero, pero luego la desarrollaremos y hablaremos un poco de qué es eso. Por ahora podemos adelantarte que es un día en el que se celebra un día de perdón, donde se da indulgencia para muchas culpas y deudas, y se trata de renovar la vida de Israel y la alianza. Pero la veremos con detalle cuando lleguemos al Levítico. También viene el libro de los números y allí se cuentan varias cosas acerca de la estancia en el desierto por parte del pueblo de Dios. Y finalmente está el Deuteronomio, donde sigue siendo protagonista Moisés y se nos va a narrar en el capítulo 34 su muerte. Esos son un barniz, como si hiciéramos un tráiler de lo que nos habla el Pentateuco. Hablemos un poquito, antes de meternos al primero de los libros del Pentateuco, de las fuentes de estos textos. Cuando usemos la palabra fuente, a lo que nos referimos es, ¿y los que escribieron esta vaina en qué se basaron? ¿De dónde sacaron esta información para escribirla aquí? Esa es su fuente. Algo así como lo que conocemos en periodismo, ¿no? Cuando un periodista va a sacar una chiva, pues tiene que conseguir la fuente que le cuente bien la cosa para poder publicarla. Más o menos esa es la dinámica de estos textos. Entonces, los que escribieron el Pentateuco tienen unas fuentes. ¿Cómo sabemos eso? No nos lo contaron los que lo escribieron, pero al leer los textos se identifican aspectos comunes entre unas y otras cosas y es posible identificar algunas fuentes comunes que pueden tener los textos. Lo primero que tienes que saber es que de acuerdo con el mapa que alguna vez vimos, estos textos del Pentateuco no se escribieron en un mes, en un año, sino que su redacción fue bastante larga en el tiempo. Acuérdate que tuvimos un periodo largo de tradición oral. Y en la tradición oral, pues obviamente hay muchos relatos que se van uniendo y tejiendo hasta llegar a la redacción final por escrito. Se pueden identificar 3 fuentes para estos libros. Ya sabes que si surge alguna duda, alguna pregunta, algo que no está quedando claro, escribe en el chat y ya sea al final o si yo la logro ver en este momento, trataré de responder. Si voy muy rápido, me cuentas. Entonces, 3 fuentes fundamentales en las que se basaron los autores de estos libros. La primera es una tradición antigua. Cuando se habla de esta fuente de la tradición antigua, hacemos referencia a toda la tradición oral que había antes del exilio. Y ahí quiero que recuerdes algo que no sé si todos lo tengamos presentes. Y es que habíamos hablado
de que en una de esas invasiones, cuando Babilonia se mete a Jerusalén y destruye el templo y demás, se llevan cautivos a los israelitas. Eso es el periodo que conocemos como el exilio. Entonces, antes de que eso pasara, había una tradición oral en medio del pueblo. Esa tradición oral, según los que estudian la Biblia, sirvió de base para que las otras tradiciones construyeran sus relatos. Entonces, ese periodo de tradición oral antes del exilio se conoce como la tradición antigua y es una fuente que está allí presente. Una segunda fuente es la tradición deuteronómica. ¿Y a qué se refiere esta tradición deuteronómica? Hace referencia a obras que son escritas por laicos en un periodo antes, durante y después del destierro. O sea que es mucho más abarcante esta tradición. Principalmente se encuentran estos textos de la tradición deuteronómica en el Deuteronomio. Por eso recibe este nombre, tradición deuteronómica. Aunque en su mayoría los relatos de esta tradición están en el Deuteronomio, también hay algunos en Éxodo y Números. Por eso se tiene en cuenta como una fuente independiente. Y finalmente está la tradición sacerdotal. Hay algunos elementos que llevan a los autores a definir que existe una tradición sacerdotal. Por ejemplo, el interés por hablar del culto. ¿Sí? Hay varios textos que cuando tú los lees dices, el que escribió esta vaina está muy interesado en que tengamos claro lo del culto a Dios. ¿Sí? Y entonces esos elementos que hablan de eso, que muestran ese interés, los estudiosos como que los agrupan, descubren que tienen en común y esa intencionalidad que persiguen, y desde allí esos relatos configuran una tradición, en este caso la sacerdotal. Esta tradición, digamos que es más joven que las dos anteriores, se sitúa durante y después del exilio, y donde más encontramos la tradición sacerdotal es en el libro del Levítico. Acuérdate que acabamos de decir que en el Levítico se encuentran todas las leyes cultuales, pero no solo está ahí. También en Génesis, en Éxodo, en el libro de los Números, vas a encontrar textos que están interesados en hablar del culto, de las leyes del culto y que pertenecen a esta tradición sacerdotal. Entonces, ¿en qué se basaron los autores del Pentateuco para escribir sus textos? En tres fuentes: la tradición antigua, tradición deuteronómica y tradición sacerdotal. Cuéntenme por el chat si vamos claros, si vamos muy rápido, si hasta el momento hemos entendido. Y yo estoy pendiente. Bueno, súper. Gracias, Wendy, por ese muy bien idecita. Andy Magali, gracias. Y entremos entonces a nuestro primer libro, ¿vale? Vamos a empezar con el Génesis. No creo que en esta sesión alcancemos a responder todas las preguntas para Joana. Pero por supuesto que las vamos a responder. No te angusties por eso. Entonces, empecemos un poco con este libro, el libro del Génesis. Es el libro que abre la Biblia. Es el primero, el que encabeza. Y aquí tienes que saber, como ya te lo mencionaba en la introducción, que nuestro libro del Génesis tiene dos partes claramente demarcadas. La primera parte corresponde a los primeros 11 capítulos. Y en esos primeros 11 capítulos se habla fundamentalmente del origen de la humanidad. Ese es el tema de esos 11 primeros capítulos. De ahí en adelante, es decir, del capítulo 12 hasta el 50, el tema cambia. Ya no va a ser los orígenes de la humanidad, sino que se nos empieza a hablar de los patriarcas. Las historias de estos hombres que son padres del pueblo de Israel, en cuanto que a través de ellos fue creciendo y consolidándose ese pueblo. Los patriarcas, segundo tema del libro, o segunda parte, capítulo 12 al 50. Teniendo claro eso, hablemos un poco de esa primera parte, donde se narra el origen de todo lo creado, del universo, etc. Génesis 1 al 11. Por mucho tiempo,
estos versículos, estos textos, estos capítulos fueron leídos como un relato del comienzo de la historia humana y se creía fielmente que así, tal cual fue, ¿sí? Tal cual, o sea, había una literalidad en aquello, ¿sí? Todavía creemos que allí hay la palabra revelada y está la verdad, por supuesto, ya vamos a verlo. Pero antes del siglo XIX se creía que era como un reportaje de la historia, ¿no? Como que, esto fue así, así fue, y punto. En literalidad, espero hacerme entender. Pero, ¿qué pasa en el siglo XIX? En el siglo XIX las ciencias, particularmente la geología, la paleontología, la arqueología, tienen un desarrollo y hacen notables descubrimientos respecto al origen de los animales, el origen de la humanidad, y pudieron darse cuenta de muchas cosas, como por ejemplo empiezan a desarrollarse teorías relacionadas con el origen del universo, la evolución, mil cosas. Y todo eso pues va a cambiar nuestro panorama del mundo entero y por lo tanto la manera como vemos el libro del Génesis, como comprendemos aún más la palabra revelada. ¿Esto qué significa? No, es que antes eso era una mentira, ahora no, cuidado, no te vayas para allá. Por eso la pregunta que se Joana es muy importante. ¿En qué género estamos parados? Ahora vamos a ver un poquito de eso. Y acuérdate, jamás dudamos de que en toda la escritura, desde Génesis 1:1 hasta el último versículo del Apocalipsis, está la verdad revelada. Eso tenlo claro, no lo dudes jamás. Pero entonces podemos hacernos una pregunta. ¿Por qué seguir leyendo un libro viejo que no tiene nada de científico? ¿Por qué? ¿Alguien se le ocurre una respuesta por el chat que la pueda escribir? ¿Por qué seguir leyendo un libro viejo, porque es bien viejito, que no tiene nada de científicos y ahora ya que no, que la evolución, que la ley del más fuerte, que la adaptación y la supervivencia, que el Big Bang y que no sé cuántas otras teorías, porque esa no es como la más plus? ¿Y por qué seguir leyendo esto? Jonathan Gil dice aquí, porque representa el inicio de nuestra fe. Joana Gómez dice, se trata de interpretar la verdad de manera correcta. Ok. Muy interesante lo que plantean los dos. Jonathan, con ese resaltar la fe, ¿sí? Acuérdense que aquí dijimos que al israelita no le interesa escribir historia. Eso lo hacen los historiadores hoy en día. Pero en este momento de la humanidad, el interés no es escribir historia en el término riguroso de la palabra. Aquí sí hay historia, pero es una historia interpretada a la luz de un pueblo que se ha sentido escogido por Dios. Y muy interesante lo que dice también Joana, interpretar la verdad de manera correcta. Aquí hay una verdad. Y vamos a tratar de descubrir juntos cuál es la forma correcta de leer la verdad sin caer en lo que podemos caer muchos de decir, no, eso es como mentira, entonces, no, y eso es verdad, pero hay que saber leerla. Viviana Valenzuela dice, porque es la muestra de la inspiración de Dios a los hombres en tiempos tan lejanos con sus intenciones claras, pienso. Gracias, Viviana. Y Amanda dice, la Biblia no es un libro científico ni de historia, escribe la experiencia de un pueblo que tuvo con su Dios. Estamos en línea, Mandita. Y por aquí dice, porque habla de Jesús y Él es presente. Muchas gracias a Miriam por esa intervención. Entremos un poco entonces en por qué, vamos a tratar de responder, por qué seguir leyendo un libro viejo que no tiene nada de científico. Y aquí yo les propondría también otra razón, aparte de las que han mencionado. No buscamos saber cómo comenzó el mundo y la humanidad, sino por qué existen y por qué existimos. Mira que lo que buscamos es una pregunta por el sentido, descubrir cuál es el designio de todo lo creado. Esto, ¿qué fue lo que quiso Dios con esto? ¿Qué es lo que espera de nosotros? ¿Por qué creó el mundo? ¿Por qué existe el hombre? Hacia esas preguntas nos encaminamos.
No nos acercamos a la Biblia como si nos acercáramos a Nat Geo o a History Channel para poder entonces contemplar ahí, ay, los hallazgos. Oh, no, no. Aquí no hay ni telescopios, ni nada, ni pruebas de carbono 14, no. A veces le ponemos esa expectativa a la Biblia. Y por eso cuando no encontramos eso es que uno dice, oh, o cuando los niños en catequesis preguntan, no, pero es que en el colegio me dijeron que del mono es que venimos. Y el catequista queda, ay, ¿y cómo les digo qué hago? No, como que se siente uno desprovisto. Espera, hay que clarificar la intención. Aquí no nos acercamos a encontrar el relato de los orígenes y de la humanidad. No era el interés de los autores, no eran científicos, astrónomos, qué sé yo, no lo eran. Nos acercamos para buscar el sentido. ¿Por qué existen las cosas? ¿Por qué existimos hoy? ¿Por qué existe el hombre? ¿Por qué? Esa es la pregunta que nos ayuda a responder el libro sagrado. La pregunta por el sentido. Y aquí tenemos que entrar en defensa de los antiguos y tenemos que decir varias cosas al respecto. Primero, los hombres de la antigüedad, mira cuánto estamos hablando. Siglo XVIII antes de Cristo, más o menos 1800 antes de Cristo. 1800 años antes de Cristo. Casi que es como lo mismo de Cristo para acá, pero de para allá. Son muchos años. Y entonces, en ese momento, los hombres no tenían ni los conocimientos científicos, ni los conceptos filosóficos actuales. Sus reflexiones eran dadas de acuerdo con lo que tenían. Hoy en día nosotros tenemos otros recursos, otras categorías. La filosofía ha hecho un devenir enorme, la ciencia ni se diga. Y desde ahí podemos decir muchas cosas que no habían dicho estos hombres. Pero estos hombres, desde lo que conocían, desde lo que tenían a la mano, desde su cultura, se expresaban. ¿Y qué expresaban? Expresaban su pensamiento acerca de cosas como el origen, de dónde venimos, sus preocupaciones, sus lecturas de la realidad, su experiencia de fe. Y lo hacían a través de imágenes y relatos simbólicos. Recuerda que el mito está lleno de símbolos. Es un relato simbólico completamente. Entonces, respondiendo un poquito a la pregunta de Joana, aunque lo veremos con más detalle porque hay otros géneros en el Génesis, allí hay un ropaje mítico, un esfuerzo mediante símbolos de explicar lo trascendente, el origen, etcétera, que es un interés muy propio del mito. Entonces, sin lugar a dudas, ahí está ese género. Hay otros como lo vamos a ver ahora, pero por ahora quedemos claros en qué está el mito. Y ojo, cristianos, porque a veces tenemos la concepción de que hablar de mito lo hacemos como en un sentido peyorativo, como que uno dice, ay, no, eso es un mito, como si fuera cuento chino, ¿no? Como ay, eso es un mito, eso es mito. No, ojo, porque el mito fue la primera forma de conocimiento de los seres humanos. Antes de que se desarrollara el método científico, el tatarabuelito del método científico fue el mito. Y también es una forma de conocimiento, de explicar la realidad, de inquietarse por lo que nos sorprende y nos causa curiosidad. Entonces, aunque está ese ropaje mitológico, ese es un género literario como lo vimos nosotros, y debajo del género, de esa ropa de ese género literario, hay una verdad revelada por Dios para nosotros, que es la que tenemos que descubrir. ¿Qué tenían claro estos hombres? En medio de sus limitaciones, aún con este ambiente de mitos que eran como el momento de conocimiento de la humanidad misma en ese entonces, 1800 años antes de Cristo, ¿qué sí tenían claro? Tenían claro que había un Dios que entraba en contacto personal con ellos, que Dios era un ser personal y que con él se podía dialogar. Mira lo hermoso, eso lo tenían clarísimo, el pueblo tiene esa conciencia. Además tiene una conciencia clarísima el pueblo de que Dios es uno solo. Son monoteístas desde el principio, la tienen clara por ahí. Tienen clara su concepción de la alianza, que Dios se ha escogido un pueblo y ha establecido una alianza entre las dos partes, Dios y el pueblo. Yo seré su Dios, ustedes serán mi pueblo. Tiene claro
que ese Dios de la alianza, el Dios personal, se ha manifestado en su historia y que en esa historia y experiencia del pueblo les ha mostrado su rostro. Por eso hay textos tan bonitos como Moisés, que puede ver la salsa ardiendo y estar en la presencia de Dios y oírlo hablar. Mira hasta dónde el pueblo tiene conciencia de que ese Dios se ha metido en su historia, los ha liberado, les ha prometido una tierra, los ha escogido. Eso lo tiene clarísimo el pueblo. Tiene además claro que ese Dios también inspira a sus profetas, a sus sacerdotes, a sus sabios, y que por esa inspiración divina es capaz de comunicarse a través de ellos con su pueblo. Y gracias a todos esos elementos, hoy ustedes y yo podemos entrar en diálogo con una cultura de por lo menos 2500 años atrás, lo cual es fascinante y maravilloso, pero también exige de nosotros un esfuerzo de comprender y de no juzgar jamás a la ligera. Jamás. Veamos un poco los temas que tratan estos primeros capítulos del Génesis. Se habla de la creación del universo y del hombre, de la caída original y sus consecuencias, de la perversidad creciente, y entonces viene el diluvio como castigo, y se habla de cómo se repuebla la tierra con la descendencia de Noé. Esos son los temas que encontramos en esta primera parte del Génesis acerca de los orígenes, primeros 11 capítulos del libro. En la segunda parte, acuérdate que la segunda hace referencia ya no al origen de la humanidad, sino a los patriarcas, al origen del pueblo. Allí aparece Abraham, que es el primerito, el que Dios escoge para ser padre de un gran pueblo, a pesar de que no había tenido hijos y ya era de edad avanzada, y le promete que su descendencia será como las estrellas del cielo. Él es el padre de la fe, todavía lo conocemos con eso, porque creyó en esa promesa y lo deja todo. Está también Isaac, es una figura de menor relieve, él es como un pasado, Isaac aparece en la Biblia en relación con su padre Abraham y en relación con su hijo Jacob, que son como los dos grandes, los dos principales, pero también aparece allí, ¿sí? Abraham, Isaac, aparece Jacob. Jacob es el hombre astuto, que si se acuerdan, viene con su hermano dentro del vientre de su madre, y entonces el otro sale primero y él se agarra del talón y sale ahí pegado, y después le robará la primogenitura, el derecho, con un plato de lentejas. Y bueno, ya luego hablaremos un poco más de eso, pero este hombre también está allí, el Jacob, que obviamente no es que sea el ladrón de la gracia, no, definitivamente Dios quería algo con él porque lo bendijo, y a partir de Jacob vendrán 12 hijos que darán origen a las 12 tribus de Israel. Entonces mira lo determinante que es Jacob para el pueblo. Y terminado ese ciclo de patriarcas, aparece otro personaje que como que rompe un poco con esa dinámica. Es un relato diferente, pero que hace parte de esta segunda parte, y es José. ¿Te acuerdas de José? El que interpretaba los sueños, que por allá terminó y los hermanos lo vendieron, lo querían matar, termina en Egipto, luego los hermanos van a pedirle cacao a Egipto. Bueno, si no lo conoces, luego lo leeremos, no te angusties, y si no, ya te acordaste. Es diferente la historia de él. Aquí Dios no interviene tan directamente como lo hace con los otros personajes. Es más el hombre sabio y la historia de este hombre que nos deja una enseñanza fundamental. La virtud del sabio recibe su recompensa, y la providencia cambia en bienes las acciones torcidas de los hombres. Esa es como la moraleja de esa historia de José. Así hemos resumido las temáticas que aborda el libro del Génesis. Ahora yo quisiera proponerles que nos adentremos en algunos de los relatos del Génesis. No los vamos a ver todos, porque pues el tiempo no nos da, o sea, tendría que ser solo el curso de Génesis no más. Y pues la idea es que hagamos un recorrido bíblico que nos va a llevar ya de por sí tiempo. Entonces, por eso, por limitante de tiempo, porque es un curso apenas introductorio como a lo que es todo el libro bíblico, es un poco grueso el temario, solo vamos a mirar algunos relatos que nos van a dejar asomarnos un poco a
al libro, al texto, a sus letras como tal. Y para empezar, yo quiero proponerles, Joana, te prometo que la próxima vamos a hablar de tu inquietud por el tiempo, que se basa fundamentalmente en el capítulo 1 del Génesis, donde están los días de la creación. Aquí vamos a tomar el segundo relato de creación que hay en el libro. Y este está en Génesis capítulo 2, versículo 4, hasta el capítulo 3, versículo 24. Espero que los que leyeron hayan sido inquietos y no hayan dejado cortado el capítulo 2, porque la historia seguía un poquito más para allá. Ojalá les haya picado la curiosidad y se hayan metido un poquito al 3, aunque no lo teníamos ahí contemplado. Veo aquí una pregunta de Jonathan, entonces antes de entrar a este texto vamos a tratar de responderla. Entonces se categoriza en mito por el hecho que no nos consta en detalle que fue así. No, se categoriza como mito en cuanto que cumple con las características literarias del género mítico. Sí, lo tenemos un poco presente todos. Cuando el mito siempre tiene una pregunta fundamental, y es la pregunta por los orígenes. El hombre, ante cosas que no comprende, busca preguntarse cuál es su origen, y desde allí apela a una respuesta que implica un relato, y ese relato tiene un ser trascendente, que puede ser Dios o los dioses, en el caso de diferentes mitos de muchas culturas, y desde allí, a través de hechos y símbolos, se explica el origen de cosas varias, como la vida, como porque la nieve, porque el lobo, cualquier cosa que le generaba al hombre inquietud era respondida desde esa implicación de lo trascendente, signos y símbolos que darían razón de la existencia o de la inquietud que se tiene más bien. Entonces, obedece más a eso, Jonathan, a que el relato, literariamente hablando, tiene esas características, como lo vimos con los géneros, ¿no? Por ejemplo, la fábula, que sabemos que es fábula no porque tocó meterla ahí, sino, mira, es que aquí los seres de la naturaleza empiezan a hablar y conversan entre sí, y hay una moraleja, eso es una fábula. El mito también tiene sus características. Entonces, por eso hablamos de que en el Génesis hay mito. No es porque, no, pues como no podemos decir si fue así, pues metámoslo en el mito. No. Sino que al leerlo descubrimos esos elementos que nos dicen, esto es mito. Yo pondré un ejemplo ramplón. Es como si se me pasa una Coca-Cola y una Pepsi. Entonces yo las pruebo y digo, esta es Coca-Cola. Sí. Uy, no, esta es Pepsi. Sí, es más dulce, no tiene tanto gas. Es más o menos así. Entonces, al leer los textos, nos damos cuenta de esos elementos que nos dicen, aquí hay un relato de tipo mitológico. Entonces, va por ahí un poco la cosa. Y ahora sí vamos a meternos en este relato. Por tiempo no lo voy a leer todo porque sé que ya lo leyeron, pero sí vamos a hacer una síntesis. En este relato, el hombre no ha sido creado y está solo Dios. Hay sí una fuente que emana y un río, pero todavía no hay árboles ni nada de eso porque no hay quien siembre. Esa es la explicación que da el texto. Así que Dios decide crear al hombre, ¿sí? Y entonces crea al hombre y lo hace de la arcilla, ¿sí? Moldea al hombre. Cuando tiene al hombre creado, también siembra el jardín, ¿sí? El jardín del Edén. Y decide que el hombre es bueno que no esté solo. Entonces crea a los animales y se los presenta al hombre para que él les ponga nombre. El hombre les pone nombre, pero él todavía no se halla, como que dice, sí, pues ahí están muy bonitos, pero como que algo me falta. Y entonces Dios somete a Adán a un sueño y mientras duerme le saca una costilla y cubre su pedazo con carne, lo rellena. De la costilla sale Eva. Y apenas el hombre la ve, se llena de alegría y dice, definitivamente, esta es carne de mi carne y hueso de mis huesos. Y se siente identificado con ella. Ambos están desnudos,
pero no pasa nada, porque hay una confianza entre los dos y sin problema. El Señor les entrega el jardín y les dice, miren, caramba, ustedes pueden comer de todo, mire, tienen mangos, tienen de todo ahí, pero menos del árbol del conocimiento del bien y del mal, porque si comen ese árbol morirán. El relato también nos cuenta que en el centro del jardín hay dos árboles. Primero se menciona el árbol de la vida y también el del conocimiento del bien y del mal. Así queda esa primera parte del relato. Después vendrá entonces la serpiente, que era el más astuto de los animales, y empieza a dialogar con Eva, si se acuerdan los que lo leyeron, y le dice a Eva, oye, ¿y qué? ¿Y está como chévere esto? ¿No? Le quedó como chévere a Dios. Y que, ¿verdad que les dijo que no podían comer nada de lo que había aquí? Cizañera la serpiente un poco. Y entonces la Evita le dice, no, sí podemos comer, claro, de todos. Lo único fue que no comiéramos de ese de allá. Entonces la serpiente le dice, no, pero, ay, pues claro, es que es bien abeja Dios, ¿no? Porque, claro, si ustedes comen eso, él es por pura envidia, porque realmente si ustedes comen eso van a ser igual que él, van a ser como dioses, por eso no. Le presenta el fruto a Eva, Eva ve el fruto, lo ve como provocativo, se le hace agua a la boca y come y le da a su marido que tenía al pie. En ese momento se les abren los ojos, descubren que están desnudos. Más adelante oyen que Dios pasa por el jardín, se esconden. Dios los llama y les dice, ¿dónde estás, Adán? Adán, ¿dónde andas metido? Mi Señor, aquí está. ¿Y por qué te escondes? No, es que te oí venir y sentí miedo, sentí vergüenza porque estaba desnudo. ¿Y quién te dijo que estabas desnudo? Entonces, no, es que la serpiente, la mujer que tú me diste me dio de comer. No, pero usted, ¿cómo así? ¿Qué pasó? No, la serpiente me la trajo. Y después Dios coge y los empareja a ustedes con sentencias. Y a la serpiente, bueno, por haber hecho esto, te arrastrarás, maldita entre todos los animales, y serás enemiga con la mujer, te morderás el carcañal y te pisará la cabeza. Luego a la mujer, bueno, por esto, entonces ahora tú vas a parir con dolor y buscarás al hombre y etcétera, y él te dominará. Y a ti, Adán, también, pues ahora a ganar el pan con el sudor de la frente, y ahora no sé qué, Bueno, los expulsa del paraíso, pone una custodia y una espada de fuego y unos querubines a que cuiden el árbol de la vida, y más o menos esa es la historia. Ahí hice un recuento rápido, perdón, espero no haber sido muy extenso, pero ese es el texto que vamos a contemplar ahora y que tú, estoy seguro, ya leíste en casa. Entonces miremos un poquito, ¿qué cosas podemos observar en ese relato? Y aquí tengo que decirte algo, muchos textos bíblicos, tienen estructuras que cuando tú las lees detalladamente, descubres cuál es esa estructura que tiene el texto. Ahorita lo vas a ver en la siguiente diapositiva que lo explica de mejor manera, pero este texto tiene una estructura de V. Ya vas a ver de qué te estoy hablando. Miremoslo aquí rápidamente. Esta estructura, si ves, es en forma de V. Esa es la estructura del texto. Y vamos a tratar de que no suene tan en chino. Cuando leemos el texto, descubrimos que hay partes que se corresponden la una a la otra. Entonces, por eso aquí ves una parte A, una parte B y una parte C que van descendiendo. A la parte A, que está en el capítulo 2, versículos 4 al 17, corresponde una parte A', que es el capítulo 3, versículos 22 al 24. A la B corresponde una B', a la C una C'. Están como emparejados, relacionados. Y en el centro de todo, ¿sí?, se encuentra particularmente estos versículos 6 y 7, donde se habla de la transgresión. El versículo 6 y 7 dice que Eva ve la manzana, le resulta provocativa a la vista y le echa el mordisco y le da también a Adán. Y entonces abren los ojos, descubren que están desnudos y se cubren. Esos son los versículos 6 y 7. Son el centro del relato, ¿sí? ¿Por qué es importante esto? Porque cuando descubrimos esta estructura, empezamos a comprender más el texto. Entonces podemos saber aquí, y este es el meollo del asunto. Aquí está el corazón de este texto. La transgresión que hacen estos dos primeros seres humanos a lo que Dios les ha pedido.
Te voy a mostrar un poco ahora sí para que comprendas más eso de A', B', B', C', ¿vale? Entonces vamos a mirarlo un poco. Y ya luego respondimos la pregunta de Wendy, que está como interesante. Mira, en la parte A, ¿qué aparece? Dios crea al hombre, planta el jardín, se lo entrega, le entrega el jardín. Allí está el árbol de la vida y el árbol del bien y el mal, y les manda, en esa parte A, les manda, pueden comer de todo, pero no coman de ese, porque si comen de ese, morirán. En la parte A', ¿qué sucede? Aquí le dieron el jardín. Más adelante, en el capítulo 3, versículos 22-24, la parte final, lo pierden. Son expulsados del jardín. Si te das cuenta de esa correlación, se le entrega, se le expulsa. Por eso esos dos textos están bastante emparejados. Aquí se le expulsa del jardín y el árbol de la vida es custodiado por los querubines y por la espada de fuego. ¿Sí? Entonces, mira, hay correspondencia en esas dos partes, aunque están separadas. La una en el capítulo 2 en el inicio y la otra en el capítulo 3 hacia el final. Se corresponden. Entrega del jardín y expulsión del jardín. Veamos las otras. Veamos la B y la B'. La B es capítulo 2, versículos 18 al 25. La B' es capítulo 3, versículos 14 al 21. ¿Qué pasa en la B? En la parte B es cuando hacia Eva de la costilla del hombre, le entregó los animales y a pesar cuando la ve dice, mira, esta es carne de mi carne, huesos de mis huesos, están desnudos, pero no pasa nada con su desnudez. Mientras que en la parte B' es allí donde Dios hace las sentencias. A la serpiente le va a pasar tal cosa, a la mujer tal cosa, al hombre tal cosa, y es donde Eva va a tomar el nombre. Ahí es donde se dice que Eva le puso a su mujer Eva. Es ahí donde Eva toma el nombre como tal. Entonces, miren que hay una correspondencia allí también en cuanto a donde está Dios actuando, está creando todo, es hermoso, la unión del hombre y demás, y aquí el animal representado en la serpiente, el hombre, la mujer, empieza la división. También hay un paralelo ahí en esos dos. Y finalmente están las partes C, que es C, 3, 1 al 5, y C', 3, versículos 8 al 13. Y en estas partes, ¿qué pasa? En la primera parte hay un diálogo de la serpiente con el hombre. Humanidad representada en Eva. Es todo el diálogo de las, ay, con que no pueden comer de ningún árbol. Ah, no, sí, pero no sé qué, que sí sé cuándo. No, ustedes no van a morir. Lo que pasa es que si comen de eso se les van a abrir los ojos y van a ser como dioses, etc. Un diálogo de la serpiente con la humanidad representada en Eva. Y en la C', en cambio, hay un diálogo, pero en esta ocasión es de Dios con la humanidad representada en Adán. ¿Cómo así? ¿Quién le dijo que estaba? ¿Dónde estaba? ¿Por qué se esconde? ¿Y quién le dijo que estaba desnudo? Y ese diálogo, ¿se dan cuenta? Entonces son correspondientes, dos diálogos. El de la serpiente con la humanidad, el de Dios con la humanidad. Aquí la serpiente con Eva y aquí Dios con Adán. Fundamentalmente esos dos. Entonces, si se dan cuenta que también hay un paralelo, y al ver esa estructura, aparece finalmente el corazón del texto, que serían esos versículos 6 al 7. Entonces estamos hablando de un texto que tiene 7 partes organizadas en esa forma concéntrica, podríamos llamarlo, donde el corazón es el capítulo 3, versículos 6 y 7, que relata la transgresión como tal. Voy a seguir y ya ahorita respondo las preguntas de todos, ¿vale? Por tiempo, pero las vamos a responder, no se angustien, ¿vale? Es un texto que puede parecer complejo por algunos aspectos. Puede parecer complejo porque aquí en este caso, por ejemplo, la mujer no aparece al final. Cuando se habla de que Adán sale del jardín y no la mencionan, ¿qué pasó con la mujer? No podría decir qué fue. Sí, es como un enigma que deja el texto y eso lo puede dejar, esos detallitos lo hacen un poco complejo. Aquí se usan dos nombres para referirse al hombre, se usan dos palabras.
Está Adam, que hace referencia a humano, es el significado de esa palabra, pero también está Ish, marido. Entonces, con estos dos términos, con el nombre de hombre y de marido, de humano y de marido, se refiere al hombre como tal. Para la mujer también hay dos términos. Está Eva y está Isha. Isha es mujer y Eva ya es el nombre que le da y que ya ahorita vamos a ver un poco qué significa. A Dios también en este texto se le llama con un doble nombre. No es usual que se usen dos términos para hablar de Dios. Usualmente lo encontramos como Yahvé, solo, pero aquí, o el Shaddai, solo. Pero en este relato se encuentra Yahvé Elohim, el Señor Dios. Es un texto que usa esa particularidad. Se las cuento así como para que la conozcamos un poco. La mayoría de acciones las realiza Dios. Él es el sujeto de muchos verbos de este relato. Él es el que modela, es el que insufla el aliento, es el que planta el jardín, es el que pone los animales, es el que hace germinar a las plantas, es el que establece, el que prescribe las normas, etc. Entonces, Dios es el sujeto de muchos de esas acciones plasmadas en este relato. Y aquí se mezclan dos relatos, ¿sí? Porque si ves el capítulo 2, donde Dios crea el jardín, lo siembra, además crea al hombre, a la mujer, a los animales, es un relato de creación. El capítulo 2 es un relato de creación. Mientras que el capítulo 3 parece ser más un relato de prueba. Se pone la norma a ver si los hombres cumplen o no y como que infringen y vienen unas consecuencias. Entonces, en este texto se mezclan dos cosas. Un relato de creación y un relato de prueba. También es interesante analizar los dos capítulos, porque mira lo bonito, es que este desmenuzar así, mira todas las luces que empiezan a darnos. Yo no sé si tú ya lo habías visto, pero yo no lo había visto hasta no verlo así en detalle desmenuzadito. Por ejemplo, en el capítulo 2, el sujeto de los verbos que están en el capítulo 2 es Dios. O sea que el capítulo 2 narra fundamentalmente la acción de Dios. Mientras que en el capítulo 3, el sujeto de la mayoría de los verbos ya no es Dios, es el hombre. Y ahí ya podemos empezar a hacer un parangón. ¿Qué pasa cuando Dios actúa y qué pasa cuando el hombre actúa? ¿Te das cuenta? En ese parangón de esos dos capítulos. En el capítulo 2 del Génesis, todas las relaciones son positivas. El hombre está con los animales, no hay agresiones, está con la mujer, están desnudos y no hay rollo, o sea, como una armonía en todo lo creado. Mientras que en el capítulo 3, donde empezó a primar la acción del hombre, las relaciones empiezan a ser negativas y van a desembocar en esa enemistad con la serpiente, el perder la gracia de muchas cosas, etc. En el capítulo 2, en medio del jardín, está el árbol de la vida. Y si es el árbol de la vida, es un árbol que impide morir. Mientras que en el capítulo 3, la prioridad está en el árbol del conocimiento del bien y del mal. Con esto vamos a responder un poco una pregunta que hacía por allí Wendy, y la vamos a ver ahora más adelante. Pero es para que se den cuenta de cómo contrastan. Qué chévere que cuando lean los textos jueguen de esta manera, preguntándose quiénes son los que realizan las acciones, qué verbos hay, quién los está haciendo, qué pasa antes, después. Esto es lo que te va a abrir muchísimo esa habilidad para desentrañar el mensaje que hay allí en el libro sagrado. ¿Qué cosas podemos relacionar? Hay cosas del texto que podemos empezar ya a hacer relaciones. Por ejemplo, y aquí hay otra parte de la respuesta para Joana. Mira, Joana, no solo está un género mítico, también está un género de parábola. Ese es otro texto, por ejemplo, en esta parte de este 2 que encontramos. ¿Y por qué hablamos de que hay un género parabólico aquí? Acuérdense que las parábolas están fundamentalmente, donde más se encuentran es en el Nuevo Testamento, en boca de Jesús. Y en las parábolas siempre hay una historia que como que tiene debajo una referencia a otras realidades totalmente distintas y más profundas. Entonces, por ejemplo, el reino de los cielos se parece a un hombre que fue y compró encontró un tesoro escondido en el campo y va y vende todo lo que tiene para comprar ese terreno.
Hay una realidad narrada que es un terreno, un tesoro escondido, un hombre que va y vende todo para comprarlo. Pero la parábola no se queda en eso, sino que quiere mandar al que la escucha a otra concepción, una comprensión más grande. ¿Y cuál es? Uy, caramba, el reino de los cielos es algo muy valioso, por lo que vale la pena venderlo todo con tal de ganarlo. ¿Te das cuenta cómo la parábola usa cosas cotidianas y simples para hablar de cosas más profundas y desde la fe? Lo mismo sucede con este relato. Hay una historia como codificada, hay una realidad más profunda a lo que se nos está contando. Debajo de esto hay elementos de esa sabiduría de Israel. Aquí no solo se nos está hablando de los orígenes, aquí se nos está hablando de la relación con los otros y con Dios. Se quiere iluminar algo de ahí, de cómo el hombre se relaciona con los otros y cómo es su relación con Dios. Desde aquí se presentan en el texto varias dualidades. Está la felicidad versus la desgracia, el bien, el mal, la muerte, el trabajo, la mentira, el hombre, la mujer. Miren todo lo que está en juego. Y en esas relaciones de esos opuestos que están ahí, hay una enseñanza que se nos quiere dar. ¿Sí? De hecho, estos temas, felicidad, desgracia, bien, mal, muerte, trabajo, mentira, hombre, mujer, son temas de los libros sapienciales. Si tú coges el libro de los Proverbios, ahí te dejo unas citas para que la chismosees. Si tienes tiempo más adelante y vuelves sobre las diapositivas, vas a encontrar que estos temas están ahí. Son parte de la inquietud de Israel y de su tradición desde la sabiduría, desde ese buscar el conocimiento para la vida. Entonces, ese es un género que está ahí. Hay una parábola debajo que busca iluminar las relaciones del hombre con los otros, con la mujer, con Dios mismo. Busca iluminar eso. Hay un mensaje como codificado. Se dice que los que escribieron esto fueron unos sabios muy probablemente cercanos al Deuteronomio. Y ya vas a ver por qué decimos esto. Primero, es gente que está familiarizada con la enseñanza de los profetas. Aquí, aunque es el primer libro, ya está la influencia del profetismo en Israel. Pero ¿cómo puede ser eso? Acuérdate que los libros no fueron escritos de una ni en orden, sino que se empezaron a componer más adelante por escrito, después de estar mucho tiempo en tradición oral. Entonces, los escritores ya tenían conciencia del mensaje y la enseñanza de los profetas. Se estima que eso fue durante y después del exilio, más o menos en el siglo VI antes de Cristo. ¿Y por qué se dice que son sabios del Deuteronomio? Porque, caramba, están presentes algunos elementos de esa teología deuteronomista, de esa concepción de Dios que tiene el Deuteronomio. ¿En qué se centra el Deuteronomio? Se centra en la importancia de la ley de Dios. La ley de Dios es importante. Otro tema fundamental, la alianza. La alianza debe cumplirse. Dios cumple con nosotros, nosotros con Él, y si cumplimos, Él estará con nosotros y venceremos. Y quiero recordarte un texto de Deuteronomio 30, 15, 18, para que nos demos cuenta de esto más en la práctica. Mira, en este texto del Deuteronomio están elementos de esa teología del Deuteronomio. Dice así: pongo ante ti la vida y la dicha, la muerte y la desgracia. Yo que te mando amar al Señor, guardar sus mandamientos. Entonces vivirás, y el Señor tu Dios te bendecirá. Pero si tu corazón se aparta, si no escuchas, desapareceréis por completo, no prolongaréis vuestros días sobre la tierra a la que vas a entrar. No sé si con solo oírlo se dan cuenta de que, ahí hay algo muy parecido a lo que está pasando con Adán y Eva en ese relato. No sé si lo logran coger por ahí. Si no, miren, aquí nos está hablando de que hay que cumplir la ley. En el relato que acabamos de mirar, el que estamos mirando, se habla de que Dios ha mandado algo y hay que cumplirlo. Coman de todos los árboles menos de eso. ¿Se dan cuenta el paralelo? Por eso se dice que aquí hay una teología deuteronomista, porque el tema está ahí, la ley y la importancia de cumplirla. En este caso está el Edén. El texto que veíamos de Deuteronomio 30 dice que no prolongará sus días en la tierra prometida. Y el relato de Adán y Eva habla del paraíso.
el Edén. Por transgredir la ley, no van a permanecer en la tierra prometida si no cumplen la ley. Por no cumplir lo que Dios les dijo, no van a permanecer en el jardín del Edén, en el paraíso. Y la expulsión del paraíso va a ser leída, ¿por qué? Porque desobedecieron a Dios, pues lo perdieron. Y el exilio del que hablamos hace rato de Babilonia, donde lo sacan de esa tierra prometida que lucharon por años, y es una tristeza enorme para el pueblo, porque lo van a leer los profetas y les van a decir, si hubieran hecho lo que Dios les dijo, pero ustedes traicionaron la alianza, se apartaron de Dios y por eso ahora estamos aquí exiliados en Babilonia. ¿Logran ver un poco ese paralelo de las dos cosas, de los dos contenidos? Porque ahí está entonces la explicación de por qué hablamos de que este texto probablemente fue escrito por sabios del Deuteronomio, por ese cruce de temas que esté ahí. Espero no esté siendo muy enredado, pero si hay preguntas ya sabes, anótalas que ya las vamos a responder. Ya voy a acabar, ¿vale? Y también quiero contarte algo, y es que los autores bíblicos escriben con juegos de palabras, y eso es algo muy bonito, porque hay palabras que tienen un parecido similar en pronunciación, en las raíces, y ellos las usan, pero no solo como un juego de palabras, sino también como los significados. Por ejemplo, Aarón significa desnudo y Harún significa astuto. Hay una relación. La astucia, la conciencia de estar desnudo. El animal astuto, Harún, es la serpiente. El que está desnudo es Adán. Aarón, Harún. Y otra palabra, Abuá, es Eva en hebreo. Abuá. Y allá es vivir. Mira esa relación tan interesante. Tienen una raíz similar, solo cambian la W por la Y, esas dos palabras, y hasta una sonoridad similar. Y es interesante que ese nombre Eva tenga ese parecido con vivir, porque desde la concepción judía la mujer es la que da la vida, la que da a luz. Entonces mira qué interesante cómo hasta detrás de las palabras los escritores sagrados tienen algo ahí, o sea, no todo es a priori o por casualidad, sino que hay intencionalidad en ello, para que nos asombremos un poquito de la riqueza de estos textos. Y aquí quiero contarte algo, ya voy a acabar, no te angusties, ¿vale? Pero sí quiero hablarte de que en este texto, así como lo decíamos, hay una parábola y hay un mensaje codificado debajo, también hay imágenes míticas. Alrededor del pueblo, como lo veíamos en la sesión anterior, hay muchas religiones de otros pueblos, dioses, deidades, incluso mitos. Y esos diversos mitos del Próximo Oriente, pues también permearon al pueblo de Israel e hicieron que algunas de esas concepciones pudieran filtrarse un poco en esa cosmogonía, esa cosmovisión que tenían. Desde luego, teniendo una originalidad muy propia que ya vamos a hablar de ella. Lo que quiero mostrarles este cuadro que me parece muy bonito, espero lo puedan ver suficientemente bien en sus pantallas. Este que están viendo aquí fue la mejor imagen que pude conseguir, pero es un fresco que adornaba una sala de un palacio que se llamaba Marí y que está situado en el Éufrates, en el norte de Siria, acuérdate, la parte de arriba del mapa de Israel, la parte superior. En ese palacio encontraron en una de esas paredes este fresco. Este fresco mide 2,50 metros por 1,75. Es bastante grande. Este fresco, más o menos, en las pruebas que le hacen estas de carbono para conocer de qué año datan las obras, es del siglo XVIII antes de Cristo. O sea que los artistas hicieron este mural más o menos 1800 años antes de Cristo. Supremamente antiguo, ¿no les parece? Y aquí va a haber algo muy interesante. Esto no es de la religión judía ni de los hebreos, es de otro pueblo, ¿sí? Este fresco se encuentra actualmente en Francia, en el Museo del Louvre, allí se encuentra. Y vamos a ver algunos elementos. Quiero que te fijes la atención, si te das cuenta en el centro del dibujo, hay como un cuadrado. Ese cuadrado es como una casita de 2 pisos, si te das cuenta. Vamos a situarnos en el segundo piso.
En el segundo piso se alcanza a ver como que hay una figura femenina, como una especie de perrito y como un señor con un casco, y al otro lado hay como dos mujeres y hay otro hombre todavía en la parte derecha de la pantalla, en ese segundo cuadro del segundo piso de ese cuadradito central. ¿Me siguen? Espero que sí. ¿Qué pasa allí? El que tiene como un casco es el rey. Y la que está ahí al lado, como una mujer, como si le estuviera dando la mano, es una diosa que se llama Istar, la diosa de la guerra. ¿Cómo se sabe que es la diosa de la guerra? Porque lo que tiene debajo de su pie no es un perrito, es un león. Y ese león era signo de esa divinidad, de Istar, la diosa de la guerra. Entonces la diosa de la guerra le está entregando algo al rey. Lo que tiene en la mano es un bastón y un anillo, que eran signo de ese poder real como tal. Y la diosa se la está entregando al rey. En la parte de abajo hay otra cosa, y es como dos, no sé si logran ver en el primer piso de ese cuadrado, hay dos figuras, como si sostuvieran algo en las manos. Esas dos figuras corresponden a dos diosas, ¿sí? Dos diosas. Y esas dos diosas llevan esos jarrones en las manos y miren que allí de cada jarrón salen 4 chorros de agua. 4 chorros de agua salen de cada jarrón. No sé si esto les empieza a hacer pensar en los 4 ríos que corren por el jardín del Edén. Miren lo interesante. Fluye agua de una fuente en 4 chorros. Y en el jardín del Edén hay una fuente y hay 4 ríos. Me parece interesante. A mí me empieza a hacer eco esto. Ahora miremos otra cosa. Y es, hay 4 árboles. En realidad son 2. Está repetido al lado y lado el mismo árbol. En el centro hay un árbol que es como flaquito, como con hojas así, como en circulito. Y al lado de ese hay un árbol que es como una palmera de coco. ¿Sí la están viendo ahí? Y miren lo interesante. En el árbol, que es como una palmera de coco, hay 2 seres humanos encaramados cogiendo los frutos. Qué interesante que en el relato del Génesis también hay 2 árboles. El de la vida y el del conocimiento del bien y del mal. Ahí eso empieza a ser interesante. Y ahora mira, en donde están encaramados los hombres se cogen los frutos. ¿No se parece quizás a como cuando Eva se come y Adán se comen el fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal? Y mira algo más interesante. En el árbol más flaquito, que tiene las ramas como circulares, aparecen como en escalerita, como encaramados, 3 especies de cuadrúpedos. Esos cuadrúpedos son en la parte de arriba una esfinge, en la parte del medio un grifo y en la parte de abajo un toro. Y están ahí como cuidando esa mata. ¿No se parece quizás a cuando Dios pone a los querubines para que cuiden el árbol y el hombre no se acerque y come de su fruto? Quería mostrarles esto porque esto nos muestra cómo hay algunas ideas comunes al texto. No significa que el israelita se copió, sino que lo que estamos diciendo es que hay elementos que estaban también en otros pueblos y que hacen parte de esa cosmovisión que se tenía acerca de los orígenes, etc. Entonces, interesantísimo este mural, me parece a mí, con elementos que nos hacen pensar, caramba, ahí pueden haber unos elementos comunes muy interesantes que fueron tomados también por el pueblo de Israel y adaptados a su cosmovisión como tal. Hay unos elementos, mencionemos algunos rápidamente para hacer la curva final. Está la fuente, ¿sí? La fuente es usada también en muchos mitos orientales y aquí se relaciona con la sabiduría que da la vida. En los proverbios se habla de que el temor de Yahvé es fuente de vida, que libra de los lazos de la muerte. También está el que Dios modela del barro al hombre. Y esta idea no era nueva. En Egipto hay un dios que se llama Nun, y es un dios alfarero que también moldea la humanidad de la arcilla y desde allí los crea. Mira lo interesante, son ideas que hacen eco y que te dicen, caramba, hay una influencia cultural de otros pueblos ahí. También está el jardín, que en persa se llama Pardes, de ahí la palabra paraíso.
¿sí? Y ese también está presente en varios mitos, esa idea como de un paraíso perdido del cual el hombre es desterrado, no es solo una idea original de Israel. Está el árbol de la vida, que como lo estamos viendo es común a otras tradiciones culturales también. Y este árbol de la vida está muy presente también en la sabiduría de Israel. Por ejemplo, Proverbios 3:18 dirá que la sabiduría de la que debe alimentarse el hombre es ese árbol, el árbol de la sabiduría como tal. Están los 4 ríos, ¿sí? Hay 2 conocidos que bordean Egipto y son nombrados con nombre propio en el relato. Hay otro que se llama el Gihón, que se asocia con la fuente de Jerusalén, el río que pasa por Jerusalén. Y hay un 4 río que es el Pisón, que es desconocido. Ese no se ha podido identificar. También está la costilla. La costilla es un lenguaje, es un símbolo confuso. No es claro cuál es el sentido de la imagen de la costilla. Se piensa que al ser un hueso que se mueve cuando respiramos, entonces pudo ser asociado como un signo de la vida y que tal vez por eso se escogió la costilla para la creación de Eva en el relato. Está la serpiente, y es que la serpiente es protagonista de muchos mitos relacionados en el Oriente Antiguo. Por ejemplo, en Egipto el dios Sol siempre se enfrenta con la serpiente durante la noche en una batalla, porque la serpiente quiere que no vuelva a salir y al final el Sol siempre la vence y viene el amanecer. En Canaán, la serpiente era un símbolo sexual en varios de los cultos. En Mesopotamia está el Gilgamesh, que te lo conté la vez pasada, de este héroe que quería alcanzar la vida eterna y va por allá y se roba la planta de la vida, que los que sobrevivieron al diluvio le contaron el chisme de dónde estaba, y cuando se la roba se va a un río, tiene sed, toma agua, y la serpiente bien abeja se le mete al bolsillo y le roba la matica. Y por eso dice que la serpiente muda de piel y tiene como que es eterna, solo cambia su piel y es eterna. Es la idiosincrasia de ese mito en Mesopotamia. Entonces mira que allí está también. Y en Génesis 3 se usa la serpiente para mostrar que el pecado no procede del interior del hombre, no forma parte de su naturaleza, sino que el hombre es responsable de sus actos. Es como el tentador, tiene la posibilidad enfrente. Dios no lo crea con el pecado, sino que en el ejercicio de su libertad, pues él en el mal uso daría lugar a ella. Y también están los querubín. Siempre nos imaginamos a los querubín como unos angelitos o algo así. Y tenemos que ver que en el contexto bíblico los querubín quizás no son lo más parecido a los dibujitos de los ángeles. Cuando hablamos aquí de querubín, hablamos de estos toros alados que guardan los palacios de Mesopotamia. En las construcciones de los palacios reales en Mesopotamia se solían hacer estas figuras y eran como protectores de esas entradas, etc. Entonces el término de los querubín también es conocido por el pueblo de Israel, pero no es original de ellos. ¿Qué podemos interpretar aquí de este relato? Primero, es el único texto que se ha encontrado que habla de la creación de la mujer, particularmente. Es el único texto. Otros textos de otras culturas hablan del hombre, pero no de la mujer. Aquí tiene esa originalidad. Se habla de cómo es creada la mujer. No es inferior al hombre, sino que es sacada de él, o sea que se ve como igual. De hecho, Adán lo dice, este es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Son superlativos hebreos que hablan de que es la mayor similitud posible que puede haber. Y por lo tanto también se especifica allí en el capítulo 2, versículo 24, que la relación de pareja prima sobre la relación con los padres. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. La mujer no es creada por interés reproductivo. No es como quien dice, no, pues para que pueda tener más hijos. No, no es por eso, sino que ella es creada para liberar al hombre de su soledad. De hecho, es la compañera, la interlocutora con la que se puede entender de una manera muy distinta a como lo hace con el resto de la naturaleza. El término que se usa en los capítulos del Génesis para hablar de la creación de la mujer es el de ayuda. Esta ayuda hace referencia como al socorro. La mujer viene en auxilio del hombre. Y es muy bonito ver cómo recién creados no tienen problema en estar desnudos. No hay vergüenza. Hay una confianza hermosísima entre los dos, lo que les permite estar desnudos sin ningún problema. Es la confianza lo que les brinda eso.
Cuando ya salen del jardín, están las sentencias de Dios, que ya te hablé de eso. Hay unas consecuencias, hay unas dificultades en la vida que vienen como producto de esto. Viene la desnudez y ya empieza el pudor. Entonces ya hay vergüenza, hay miedo del otro, esa armonía se rompe. La relación de pareja rompe también su armonía y ahora se basa en la dominación del hombre y la seducción de la mujer. Hay un sufrimiento por la maternidad que va más allá del embarazo y del mismo parto. El trabajo empieza a ser penoso. Al principio recogían los frutos del jardín que Dios había sembrado y ahora les toca trabajar la tierra. Y la única manera de superar a la muerte es transmitir la vida. Por eso para el pueblo judío es una maldición ser estéril, porque la única manera de escapar de la muerte es la descendencia. Es como si uno viviera en sus hijos. Más o menos esa es la idea del pueblo judío. Aquí también tenemos una gran diferencia y es esta. Y ya vamos a acabar, es que no quiero dejarlo cortado, perdónenme. Pero aquí quiero contarles algo y es que aquí, acuérdense que decíamos que hay un relato de creación y un relato de prueba. Cuando hablamos de que Adán es puesto a prueba, no nos quedamos en que es la simple desobediencia a una orden, ¿sí? Dios da una prohibición, Dios dice, si comes de ese fruto, morirás sin remedio, pero no dice más. Desde ahí podemos interpretar dos cosas, y no sé si con esto respondo un poquito a lo de Viviana, a la pregunta que Viviana hacía por ahí. No era Viviana, pero ya les digo, Wendy, ¿sí? Y es esto, miren. Podemos interpretar este texto o esa prohibición, esa especie de prueba que le ponen a la humanidad cuando le dicen coman de todos menos de ese, como de dos formas. La primera, como comieron de eso y ahora mueren, entonces Dios los castigó porque no hicieron lo que les pidió. ¿Ah? Si eso es así, si es un castigo de Dios, entonces eso significa que la serpiente tenía razón. Realmente Dios es egoísta, es envidioso del hombre y quiere la vida solo para él y no la quiere para el hombre. Si nos quedamos con eso, la serpiente tiene razón. Y entonces Dios y el hombre son rivales y entre ellos no puede haber la confianza, sino que hay una competencia y Dios, que es más fuerte, lo castiga. Si la vemos así, la serpiente tenía razón. Pero hay una segunda explicación, y es que la muerte no es causada por Dios como castigo, sino que es una consecuencia del mal, es decir, del fruto por el que opta la humanidad. En este caso, la serpiente miente, y lo que Dios les puso no fue una prueba, sino que Dios quería proteger al hombre, y por eso le dice, como cuando una mamá le dice, hijito, no haga eso, que se va a caer. No es porque quiera la mamá ser mala con el hijo. Le pone una norma, no hagas eso porque te caes, quiere cuidarlo. Entonces, si vemos el relato de esta manera, es muy hermoso, porque Dios le dice, no coma de eso, mi hijo, que se va a caer, va a morir. Se lo está diciendo como un padre bueno que quiere cuidarlo. Si es así, Dios es amigo del hombre y quiere lo mejor para él. Y entonces entre Dios y el hombre puede haber confianza. Nos quedamos con esta segunda interpretación. Tal vez eso dé luces un poco sobre lo que Wendy pregunta y si no, ya te respondo. Al final el hombre no muere, pero sí se convierte en mortal. Y el árbol de la vida queda inaccesible para él. Ya no podrá acceder a ese árbol. ¿Sí? Están aquí en juego la libertad del hombre versus la ley de Dios. ¿Hago lo que Dios me pide o lo que yo quiera? ¿Confío en que lo que Dios me pide es bueno? ¿O como la serpiente tentó a Eva, empiezo a pensar, ¿y será que Dios sí quiere eso? Ay, no, como que eso no. Y entonces vivo la desconfianza. ¿Respeto lo que Dios me pide o lo rechazo? Y ese va a ser el drama de Israel. Dios le va a dar una ley a Israel y ellos se van a jugar todo el tiempo entre cumplirla o incumplirla, con las consecuencias que eso trae. Por eso los profetas y Moisés van a hablar muchísimo de este tema. Por eso se dice que aquí hay un conocimiento del mensaje profético de Israel. Y en conclusión, ¿qué podemos decir? Aquí hay un relato de comienzo, un texto sobre el origen. Responde a preguntas como,
de dónde venimos, a dónde vamos, por qué el sufrimiento, por qué la vida, por qué la muerte, por qué ese atractivo misterioso entre los sexos, cuál es la relación del hombre con Dios, con la naturaleza, con el trabajo, con los demás. A esas preguntas responde este relato. Ante la imposibilidad del pueblo para narrar su comienzo, porque nadie estuvo allí, recurren a varias cosas, a la imaginación, al relato simbólico, a lo que han experimentado y a lo que la cultura les da. Y con eso es que se construye este relato, para poder dar razón de esos orígenes de los cuales ellos no han sido testigos ahí escribiendo. Una lectura fundamental del Génesis fracasaría. Si nos pegamos al Génesis diciendo, no, es que fue así, el primer día Dios y el segundo día y así fue, fracasamos, porque el que leímos hoy es el segundo de 2 relatos de creación y no son iguales. O sea que una lectura fundamentalista sería un error garrafal y está condenada a caerse como tal. En 8 días vamos a ver un poquito, no tan abiertamente, sino más puntual, el relato del capítulo 1. Es un relato muy diferente, es un relato más de sacerdotes, ya luego vamos a ver por qué. Los 2 relatos son inspirados por Dios, hacen parte de la tradición religiosa de Israel, expresan la misma fe y tienen una originalidad. Aunque hay elementos comunes a otras cosmovisiones, como lo vimos en el caso del mural que les mostré, pueblos de Babilonia y de Egipto, ellos son diferentes. Los judíos no hablan de dioses, hablan de Dios, ¿sí? Dios no se enfrenta con monstruos como lo hacen los otros pueblos. El hombre y la mujer pueden hablar con Dios como interlocutores libres y responsables. En las otras cosmovisiones de los otros pueblos, como se los contaba en un mito hace 8 días, los hombres son los sirvientes de los dioses. Aquí no, aquí Dios los pone como sus interlocutores. Bueno, perdónenme correr tanto, es que no quería dejarlo cortado, espero no se me hayan saturado mucho y quiero hacerles esa pregunta, ¿cómo terminamos este encuentro? Así que me gustaría escuchar a 1 o 2, dígame, yo hablo y les doy la palabra y me cuentan cómo termina. Yo sé que son muchos datos, perdónenme, pero espero haya sido comprensible. ¿Alguien se anima a contarnos cómo termina? ¿Quién se anima? ¿Quién dice yo? Escríbame por el chat y le doy la palabra. ¿Cómo termina hoy? Hemos visto varios elementos que nos acercan al libro del Génesis. Hemos desmenuzado uno de sus textos. Hemos comprendido la complejidad que tiene allí, cultural y demás. Erika, te doy la palabra. Cuéntanos. No, pues precisamente lo que estaba diciendo, padre, que para hacer una parte tan importante, pero que abarca tantas cosas, lo explicó de una manera muy, muy comprensible. Realmente fue algo muy claro y muy concreto. ¿Cómo te sientes después de todo lo que hablamos hoy? Como teniendo más claras las cosas. Porque sí es algo que uno lee y sabe que es el principio, pero no sabe tantos detalles que hasta lo más mínimo significa mucho y genera todo ese gran mundo. Entonces, realmente amplía la sabiduría. Muchas gracias, Erika. Dios te bendiga. ¿Alguien más se anima a decirme cómo terminamos hoy antes de responder las preguntas? Bueno, Mariana escribe algo. Bueno, Luz Marina, te doy la palabra. ¿Cómo terminas este encuentro después de lo que hemos conversado? Gracias, Padre. Yo lo que pues saco a la conclusión de que pues por desobediencia tenemos nuestro castigo, entonces pues deberíamos ser obedientes para tener pues más ganancias y más haber bendiciones que Dios nos da, ¿no? Definitivamente nuestra terquedad nos hace llevar a caminos incorrectos, pero como siempre nos encantan los caminos anchos, entonces debemos meditar un poquito en cuanto a esa palabra, yo la veo así. Si uno está con Dios, pues debe ser lo más obediente posible. Pues de todos modos nosotros con nuestro pecado tendemos pues a debilitarnos y a no hacer las cosas bien, pero con Él
obtenemos muchas cosas y es ganancia. Para mí es eso. Gracias, Padre. Luzmita, me encanta la capacidad que tienes de extraer enseñanzas de fe de esto. ¿Y por qué me gusta mucho eso? Porque claro, mira que hablábamos de este relato, que la base de una relación es la confianza. Si confiamos en Dios y creemos verdaderamente que Dios solo quiere lo bueno para nosotros, entonces, hombre, por supuesto que haremos lo que Dios quiere, porque sabemos que es sabio y que nos pide lo mejor. Cuando no nos dejamos conducir por ese Dios que quiere lo bueno, entonces nos buscamos males ajuros, como tú nos lo hacías notar. Voy a leer unas intervenciones aquí brevemente. Amanda dice: gracias, Padre, el tema es muy interesante, los datos fueron muy claros y concretos. El tema me aterriza y me cuestiona en mi vida personal. Muchas gracias, Amanda. María Omaira dice: con deseos de seguir comprendiendo. Joana Gómez dice: muy interesante, educativo, y realmente hay que seguir estudiando y aprendiendo. Se tienen algunas respuestas y al mismo tiempo más dudas y necesidad de seguir aprendiendo. Marian dice: Padre, estuvo muy interesante, aprendí muchas cosas que la verdad no tenía ni idea. Muchas gracias, esto nos da argumentos para defender nuestra fe. Muchas gracias, bueno, a los que se han manifestado. Y Jonathan, sí, qué pena, ¿hay preguntas o estamos bien? Sí, Padre, sí hay 4 preguntitas por ahí. Entonces tenemos una de Juan David Blanco. Perdón, Padre, creo que me perdí en algo. ¿La interpretación que se le dio al Génesis cambió después del siglo XIX por causa de los avances científicos? Ok. Es que tal vez no es que haya cambiado, sino, mira, es exactamente a medida que la humanidad va evolucionando en conocimiento, se logra una comprensión nueva y se hace una relectura de lo que hay. Te voy a poner un ejemplo. Por mucho tiempo se creyó la teoría geocéntrica. Y pues era lo que se creía desde la visión teológica del mundo, el avance filosófico hasta el momento, que la Tierra era el centro del universo. Cuando viene la ciencia y nos da unas herramientas para leer la realidad y descubrir que no es la Tierra, sino es el Sol el que está al centro, entonces se releen muchas cosas. Igual sucedió con esto. Cuando no tenemos todo ese desarrollo de la arqueología, de la paleontología, etcétera, pues tenemos una comprensión que no es errada, es la que tenemos desde el momento. Dentro de esa comprensión era entendido de manera literal, ¿sí? Era entendido de manera literal. Cuando aparecen estos descubrimientos, enriquecen la lectura que hacemos del texto sagrado. Y entonces ya no estamos en la literalidad, sino que entramos más profundo a tratar de descubrir cuál es el mensaje que la palabra de Dios quiere dar, iluminando estas realidades que ahora conocemos con mayor certeza gracias al avance de la ciencia. Entonces, esa sería mi respuesta un poco a la pregunta de Juan David. Vale, Padre. Aquí hay otra, la de Wendy. Padre, pero ¿por qué Dios creó ese árbol y ya sabía que iban a pecar? Ok, bueno, mira, yo creo, Dios ciertamente es omnisapiente, lo afirmamos, es omnipotente, es omnisapiente, es omnipresente, porque es Dios, ¿sí? Pero creo que también no puedes dejar de lado que Dios confía en el hombre. Si Dios quiso hacer al hombre a su imagen y semejanza, tenía que hacerlo libre, porque entonces no sería su imagen y semejanza si el hombre no fuera libre. Para que pudiese conocer qué es el amor, se necesita que el hombre fuera libre. Sin libertad no hay amor. Lo podemos ver en nuestras relaciones. Si a mí me obligan, que es que me toca querer al otro o a la otra, pues eso no es amor, eso es obligación. El amor, yo elijo a quién amar y decido y tengo la posibilidad. Entonces mira que la libertad era necesaria para que el hombre fuese imagen y semejanza de Dios, y para que siendo libre verdaderamente conociese el amor, que es la esencia de Dios mismo. Desde ahí, el árbol no es puesto como una trampita de Dios para decir: ay, yo sé que van a caer, aquí se lo dejo. Como cuando una mamá deja una moneda por ahí, a ver si es que me están robando estos berracos, aquí dejo la monedita, a ver, yo le chojo ahí a ver si me la cogen. No, esa no es la actitud de Dios. En realidad, el árbol está allí porque es una posibilidad. Es una posibilidad. Y mira lo interesante. En el principio, capítulo 2, el árbol de la vida está allí. Dios no tiene problema con eso.
Dios no tiene problema con que los hombres tengan vida en abundancia. Ahí está el árbol. No lo esconde, está ahí. No tiene ni cerca, está ahí. Igual que el del conocimiento del bien y del mal. Pero caramba, por eso el Deuteronomio nos ilumina, ese capítulo que leíamos 30. Pongo ante ti bien o mal, tú eliges. ¿Te puso el mal Dios como prueba? No, es que te dio la libertad. Y tú puedes usar bien tu libertad o puedes usarla mal. Ya otra cosa fue que Adán decidió usarla mal y Eva, optando por lo malo, y así conocieron lo malo, haciendo mal uso de su libertad. Entonces yo lo leería más bien en que Dios confía en el hombre y le dio hasta el parecerse a sí mismo en el ser libre y confía que el hombre haga buen uso de esa libertad. Lo leería más un poco así, Wendy, y no sé si estés un poco de acuerdo luego de esta explicación que trato de dar con lo que te planteé. Yo creo que sí está de acuerdo, padre. Padre, y aquí otra pregunta de Miriam Infante. Padre, una pregunta. Es que alguna vez me dijeron que en realidad no era una manzana, sino un fruto X, pero lo cambiaron a una manzana para que fuera más clara la narración. Ok, sí, mira, realmente se habla de un fruto, sí, es el fruto de ese árbol, no dice la manzana, que en la cultura, en el imaginario popular empezó a entrar la manzana, tendremos que averiguar por qué fue que la pobre manzana terminó ahí metida, ¿no? Pero no, se habla del fruto, el fruto del conocimiento del bien y del mal. Quizás la manzana terminó allí metida porque una manzana de buen color, en un árbol así rojita, puede resultar muy apetitosa. Habrá quien no le guste la manzana y es respetable, pero un fruto así, con ese color rojo, vivaz, con esa dulzura, imagínate encontrar una manzana bien dulce y rica y con esos colores, pues es atrayente, hasta se le hace agua a uno la boca. Entonces tal vez por eso terminó la manzana allí metida, pero en realidad el relato habla del fruto del conocimiento del bien y del mal. Vale, padre. No era Miriam, sino Mariano, perdón. Jamie Rincón. Padre, ¿y la otra persona que está en el árbol, qué significa de la parte del fresco? Ok. No, de eso sí no tengo conocimiento. En lo que pude leer, no hay información al respecto. Al parecer podría ser un funcionario por los ropajes que llevan. Las diosas, las divinidades están como pintadas diferente y tiene más una semejanza con el rey mismo. Entonces podría ser un funcionario de la corte, no lo sabemos. No lo sabemos. Solo hay datos ciertos respecto al rey, respecto a las diosas y respecto a la diosa Ishtar, que pues por el león se sabe que es la diosa de la guerra. Vale, padre, y aquí hay otra pregunta. Padre, yo tengo una pregunta, pues así, perdón la ignorancia, pero ¿por qué tiene algo que ver que solo sean 7 días en la creación? ¿Tiene Claro, algún significado? Como les prometí, en 8 días vamos a hablar de ese texto no tan largo como quería que nos metiéramos porque nos arroja muchos elementos, pero vamos a hablar de eso. De hecho, el número 7 tiene una connotación también bíblica, varios de los números tienen una connotación dentro de la Sagrada Escritura y un significado. Entonces vamos a hablar un poquito de eso, de la cronología del tiempo en ese relato del capítulo 1 y esa quedará más respondido para ti, Erika, en nuestro próximo encuentro. Listo, padre, muchas gracias. Creo que ya no hay más preguntas. Bueno, a todos muchas gracias por la paciencia. Recuerden, si algo no es claro, no duden en preguntar. No hay preguntas que sean tontas. A veces uno puede decir, no, es que me da pena y eso nadie pregunta, dirán que es que uno no entiende. No, estamos aquí para aprender. Y la idea es que si surge una pregunta, hágala con tranquilidad. Les voy a proponer que sigamos con la lectura de los capítulos del Génesis. Ya se leyeron la mayoría, los 2 primeros. Síganlos leyendo, ¿sí? No nos vamos a detener totalmente en el Génesis. Veremos un poco más de pronto de la segunda parte, un texto para ver un poco la historia de los patriarcas. Hablaremos puntualmente de otros relatos, como este que les está intentando de Génesis 1:1.
y continuaremos porque, bueno, vamos en el primero de 73 libros, entonces tenemos camino por andar. Entonces, síganlo leyendo, qué bonito que se familiaricen con ellos, que lo lean y le echen una ojeadita a una buena parte. Entonces, esa va a ser nuestra tarea, leer los siguientes capítulos del Génesis en clave de oración y estudio, las cosas que les llaman la atención, etcétera. Yo veré con eso. Vamos a darle gracias a Dios por este encuentro, por darnos la vida para poder estar aquí cada 8 días, por permitirnos compartir en la fe en torno a la Sagrada Escritura. Le pedimos a nuestra Madre del Cielo que sea ella llena del Espíritu Santo, intercediendo también por nosotros, para que ese Espíritu nos asista y nos acompañe. Le decimos juntos: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios, que los ama inmensamente, los bendiga hoy y siempre, los acompañe, aumente su fe y les dé fuerza para hacer siempre la voluntad de Dios. Amén. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Una feliz noche para todos. Muchísimas gracias. Nos encontramos entonces en 8 días para seguir con este libro del Génesis y el Pentateuco. Una feliz noche para todos. A todos gracias. Jonathan, Erika, gracias. Y a todos mil gracias de verdad por estar aquí. Gracias, Padre. Dios los bendiga. Con el mayor de los gustos. Bendiciones. Muchas bendiciones, Padre. Muchas gracias. Gracias, Padre. Dios lo bendiga. Buenas noches. Dios te guarde. Gracias, Padre. Gracias, Padre.